Todo inició un 29 de octubre del 2009. Iglesia de Cristo, Casa Refugio de Ministerios Ebenecer, empezando a congregarse y haciendo servicios en casa con la familia. Y cumpliéndose el llamado, a través de la fe y de las ovejas reconociendo la voz, el Señor añadió a los que habían de ser salvos. A través de Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, recibiendo la cobertura de apóstol Dr. Sergio Enríquez. Y dándole el rema de nuestro pastor, porque visión sin acción es solo un sueño, pero visión con acción se puede cambiar al mundo y tú eres la fuerza para lograrlo. Con alabanza, júbilo, adoración, cántico nuevo, danza y palabra de Dios revelada, exaltando, glorificando la magnitud celestial, agradecemos a Dios por su misericordia, su bondad y su amor. Así nació Iglesia de Cristo, Casa de Refugio de Ministerios Ebenecer, un 29 de octubre del 2009. Muy buen día para todos, es un privilegio para mí poderlos saludar por este medio y a la vez quisiera agradecer a todos los hermanos que hacen posible lo que hoy estamos viendo. Mi nombre es Santos Chinchilla y el Señor me permite pastorear Iglesia de Cristo, Casa de Refugio, Ministerios Ebenecer. Ha sido una bendición para mí poder estar frente a esta obra ya por 10 años. Y bueno, quisiera empezar por mi conversión. El Señor me dio el privilegio de conocerle. No se me puede olvidar un 28 de junio de 1977, cuando el Señor tocó mi corazón. Seguramente que no andaba en lo mejor que yo podía andar, pero el Señor me dio el privilegio de que yo conociera, se abrieran mis ojos, y fue el 30 de agosto de ese mismo año cuando yo fui a las aguas del bautismo. No se me puede olvidar cuando me llevaron a ese lugar de bautismo. Nos cayó un granizo tremendo. En ese tiempo se llamaba las piscinas de las vacas. Ahora en Guatemala, eso ahora se le conoce como la Calzada La Paz para mis hermanos guatemaltecos que tienen privilegio de ver el nacimiento de esta iglesia, cómo nació. En ese momento, pues mi inicio no fue que yo quisiera ser un pastor, nunca pensé en eso, pero sí pensé que necesitaba dar a conocer lo que el Señor iba poniendo en mi corazón. Fue así como inició parte de mi conversión y parte de mis primeros días. Yo siempre anhelaba tener la oportunidad de sentir la presencia del Señor y bueno, un día el Señor tocó mi corazón y quiero decir algo, hermano. Cuando yo estaba dormido, el Señor me bautizó con su Espíritu Santo. Cuando yo sentí, estaba hablando en otras lenguas, arrodillado en mi cama, con un deseo grande de seguir adelante. Son experiencias que uno lo trae. Tuve el privilegio de que fuera mi pastor, el doctor Otoniel Ríos Paredes. Perseveré. Tuve la oportunidad también de estudiar en la Escuela de Ministerio del doctor Ríos, que se le conocía como el CEBE, Escuela de Doctrina del Ministerio Selim. Fue mi trayectoria, pero todo fue avanzando y pasando el tiempo. Tuve mi oportunidad de ser obrero móvil de esa misión, así le conocemos nosotros como misión, cubriendo espacios de los hermanos que salían de vacaciones o por las razones no podían asistir al culto. Entonces era lo que se hacía, se cubría esa vacante que quedaba. Y fue así como el Señor nos dio nuestro inicio. En ese tiempo, pues, mi esposo recibe una llamada del apóstol Josué Muñoz y estando en ese momento, pues, le dijo él que iba a venir porque sí ya tenía el libro, mi esposo ya lo había escrito. El libro había llegado a las manos del apóstol Josué Muñoz y él lo había leído. Y fue cuando él hizo una llamada para acá que si lo recibíamos. Y mi esposo le dijo que sí, lo recibíamos porque él le dijo, yo traigo una palabra para ti de parte del Señor. No lo conocíamos, solo lo habíamos oído. Yo por tele lo había visto cuando él era un joven. Y ahora me presentan a la televisión con una cobertura del 70% de la población guatemalteca. Cuando empiezan las llamadas y tanta llamada, y de pronto me llama el hermano locutor que fue el que yo acepté en la radio. Y me dice, varón amado, hasta hoy me estoy enterando de lo que Dios hizo cuando yo estaba en Radio Vea. Y quiero decirle que estoy muy complacido con lo que Dios ha hecho. Y tengo acceso a los medios de comunicación. Y en lo que usted cree que yo le sea útil, estoy a sus órdenes. Pues varón, le dije yo, lo quiero en CD. Y si usted me ayuda a hacerlo en CD, ya está.
Él me dice, hecho, yo lo hago enseguida. Entonces, el valor que tiene algo cuando uno le da al Señor. Entonces yo llegué a una librería que está en la 28 calle de la ciudad de Guatemala, Avenida Bolívar. Cuando me dieron la impresión de estos libros y yo llegué, o manual, fueron tan aceptados que me dijo la señora, deme 12 o 2 docenas, no mucho me recuerdo porque hace mucho tiempo. Y entonces, como yo me quedé emocionado por lo que había pasado, voy a ir al canal, tienen una librería, voy a ir a ese canal. Y encontré como encargada la librería y le dije, mire, tengo un material que quisiera proponerlo, a ver cómo es posible que usted me lo distribuya aquí. Lo vio y me dice, bonito material, me gusta. Lo primero que ellos se dan cuenta son los títulos de los temas, parece excelente. Me dijo, ¿y por qué no lo anuncia en la televisión? Yo le dije, ¿pero cómo hago? No tengo forma de hacerlo. Y entonces, miren, esos hermanos, no se les pasa nada, de verdad. Padre Santo. Entonces, me dijo, no hay forma, le dije yo, de poder hacer algo. Lo voy a comunicar ahorita con el hermano Julio González. Él es encargado de producción. Y déjeme, y me contactó con él. Y le dijo, mire, aquí tengo un material que es muy bonito. ¿Y sabe qué? Yo le voy a dar 8 minutos en la televisión. Tiene que estar media hora aquí antes. Y en ese tiempo, esa entrevista valía alrededor de 10,000 quetzales. Y cuando venimos nosotros, el Señor nos permitió venir aquí al área de Estados Unidos. Yo sentí que el llamado Dios me lo hizo estando en Guatemala. Y en el 2009 se abre una obra sin gente, porque solo está mi familia. Y puedo decir con toda seguridad que Dios ahí nos llamó, porque mi familia fue la primerita que empezó a trabajar en la obra. Y aparte de todo lo que hemos visto, el Señor nos ha respaldado y llevando gente nueva, gente que ama la obra. Hay una historia bien extraordinaria ahí, porque empezamos un 9 de febrero en un programa en la radio. Se juntaron 3 9 para hacerlo así sencillo, porque en un 9 compramos el edificio donde estaba. Un día 9 nos aprobaron para operar como iglesia. Hemos visto que 9 es número de fruto. Entonces eso nos ha llenado satisfacción. Yo sé que también tenemos pies de barro, tenemos errores, pero hemos visto cómo Dios nos ha dado la oportunidad de poder servir a la comunidad hispana, que es la con que estamos trabajando. Mientras el Señor nos mantenga con vida y con fuerzas, tenemos que hacer la obra de llevar el Evangelio a las familias en este lugar. Le llegó ese libro al apóstol Josué Muñoz, y un día, cuando menos lo esperaba, él me llamó y me dijo, yo quiero saber si usted me recibe en su casa, si no solamente lo había visto por televisión. Pero cuando él me comentó eso, le dije que estaba bien, pero yo venía manejando de Filadelfia a la ciudad de Trenton, y como por lo difícil que es manejar y hablar por las leyes, que si lo encuentran a uno manejando y hablando es un problema, entonces le dije que sí. Pero cuando yo medité, dije, ese hombre es importante, ¿cómo fue que a mí me llamó? Ya me quedó aquella sorpresa. El hombre vino el 14 de julio del 2009. Cuando él llegó al aeropuerto, yo lo fui a recoger, él pagó sus boletos, y yo no lo conocía, no sabía quién era. Y la esposa andaba con el libro, la hermana Charito, que la bendigo, andaba con el libro, y ella me fue a buscar, y por la foto me encontró, y entonces yo también, al ver que ella andaba buscando a alguien. Entonces fue así como yo lo traje a la casa de mi hija Sarita. Y bueno, yo quise juntar a mis hijos, porque mi idea era que él me traía una información, cómo hacíamos para que el libro fuera más promocionado. Y entonces yo lo hice. Pero lo que pasó en este momento fue que cuando llegamos a la casa de ella, resulta que él me dijo, así dice el Señor, lo que usted tiene escrito en este libro debe de compartirlo a la ciudad de Trenton. Y hermano, yo me quedé helado, porque yo no estaba pensando en un ministerio. Sencillamente lo que yo estaba pensando era cómo íbamos a hacer para que ese manual tuviera más aceptación. Entonces, cuando esto sucedió, le pregunté a mis hijos, ¿y ustedes qué dicen? Ahí estaban todos, porque el Señor me dio el privilegio de tener 4 aquí y 2 que están en la ciudad de Guatemala. Pero bueno, me dijeron, te vamos a apoyar. Y le pregunté a mi esposa, ¿y vos qué decís? Ella me dijo, pues amén, te vamos a apoyar. Entonces, con un poco no muy convencido por la respuesta de ellos,
le dije al apóstol Josué, yo me estoy congregando en otra iglesia porque por el manual me promovieron y no tenía dónde congregarme. Yo me fui con un pastor que se llama Mario Viñet, y entonces por no quedarme sin congregarme. Y fue así como me hizo saber que yo tenía que empezar, y empezamos, pero no en la fecha que él vino, sino que dimos un tiempo prudente, porque no quería yo empezar que alguien viniera y que dijera, bueno, estoy pescando en peceras. Empezamos con mi familia. Bendigo a mis hijos, bendigo a mi esposa, a mis nietos, porque ellos fueron una fuerza especial. Ellos son parte de este ministerio, y así fue como empezamos la obra. Cuando viene el hermano Josué Muñoz, entonces le dice a mi esposo, mira, le dice, lo que tienes escrito en este libro, tú lo tienes que dar a conocer, todo lo que Dios te ha regalado. Y le dijo, dice el Señor, levántate y comparte lo que Dios te ha dado en este libro. Y en esa oportunidad nos citaron a todos a la casa de mi hija Sarita. Y fue ahí donde llegamos a la primera reunión para ver qué era la noticia que el apóstol traía, ¿verdad? Cuando él le dice al pastor, mira, yo te traigo un mensaje. El Señor dice que te levantes porque hay que levantar una bandera aquí donde tú vives. Y cuando mi esposo nos pregunta a todos, ¿verdad?, si estábamos de acuerdo a apoyar a mi esposo para que empezara, abriera una obra y empezar el ministerio. Pues todos dijimos que sí, porque era algo extraordinario, algo que uno no se lo esperaba, pues, y como a Dios le gusta sorprenderlo a uno. Y contestamos que sí, estábamos de acuerdo. Dice el apóstol Josué, bueno, vamos a orar. De pronto, mi hija tenía una copa como en un lugar, como en una repisa. Esa copa fue tirada y se hizo pozolitos. Y en ese momento se levantó la profecía que decía, yo destruyo todos los argumentos pasados, voy a hacer algo nuevo, que naciera Casa de Refugio. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Josué Chinchilla y soy pastor adjunto de Iglesia de Cristo Casa de Refugio. Incluso esa expectativa, la verdad que cuando el apóstol iba a venir aquí con nosotros, mi papá hizo una pregunta, ¿y ustedes qué creen que viene a hacer este varón aquí? Porque es una persona respetable allá en Guatemala. Entonces él dijo, ¿qué creen ustedes que va a venir a hacer? Y yo le dije, yo creo, sin equivocarme, lástima que no había en ese entonces grabaciones como las que estamos haciendo ahora, pero yo le dije, yo creo que te va a llamar como pastor. Entonces yo sabía que cuando alguien viene a la casa de uno y es un hombre importante, algo hay que sacarle. Eso yo lo aprendí, hermano. Yo le dije a mis hijos, por favor, y mis hijos, nos juntamos en la casa de la hermana Sarita, algo nos va a decir este hombre. Estábamos ahí, ¿qué cree usted que me dijo? Así dice el Señor, que lo que tienes en este libro lo tienes que compartir aquí en la ciudad de Trento. Padre Santo, me aguadé. Estar parado aquí al frente, no crea que es tan fácil. Mucho menos estar frente a una obra, empezando. Y le dije a mis hijos, ¿qué dicen ustedes? Joel me dijo, démosle. Ahora le digo a mi esposa, ¿y vos qué decís? Démosle. Y dije, ¿qué tenía que hablar? Porque yo nunca quería estar al frente de una obra. ¿Por qué? Porque los pastores los critican demasiado. Hay gente que no diezma y dicen, lo ven al pastor en su carro y dicen, ahí van mis diezmos. Y hermano de Arribete dice, hablan mucho de los hijos del pastor. Los hijos del pastor, los hijos del pastor. Hermano, por eso yo no quería. Entonces, pasaron los días. Y yo le dije al hombre, vamos a empezar, pero no ahora. Y el 29 de octubre, que vamos a completar 11 años, entonces, para el cumpleaños de mi esposa, nos juntamos. Y después de partir el pastel, les empecé a hablar a mis hijos. Bueno, mis hijos, hoy sí se tienen que arrepentir. No, no es cierto. Les empecé a hablar, hemos adquirido un compromiso, nos hemos hecho responsables delante de Dios y ahora van a hacer una obra y somos nosotros los que vamos a empezar. Y pues todos aquellos con ganas, esa fecha empezamos para la gloria. Lo especial que veían ellos y que aún sigo viendo es la manera de liderar grupos y ver cómo el Señor los respalda día a día a ellos y a la congregación. Esa es una manera para mí muy bonita de ver las cosas. Bueno, nos empezamos a reunir en mi casa precisamente un 29 de octubre del 2009. Después de partir el pastel con mis hijos, que es el cumpleaños de mi esposa, empecé a hablarles de la palabra y mis hijos, mis nietos,
empezamos a conversar. Neri Aguilar fue uno de los primeros, juntamente con Lorena, y gracias a Dios permanecen. Otros por razones de trabajo ya no están, otros regresaron a sus países, pero han ido adhiriéndose más personas a este ministerio. Bendiciones, es un gusto para mí estar en este momento. Mi nombre es Eunice Chinchilla, soy de Casa de Refugio. Bueno, pues los recuerdos son muchos y son muy lindos porque dice la palabra de Dios que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Él. Y pues nosotros desde que iniciamos en nuestro hogar, todo estaba lindo, la presencia de Dios se dejaba sentir como hasta el día de hoy. Ha sido para nosotros un gran gozo servir al Señor desde los inicios de este ministerio y estamos siempre gozosos delante del Señor y de cada uno de ustedes. Mi nombre es Olga Chinchilla y junto a mi esposo servimos en Iglesia de Cristo Casa de Refugio. Los primeros servicios nos reuníamos solo la familia en la casa. Era algo nuevo porque era un inicio para cada uno de nosotros. Improvisábamos con un piano para poder tener la alabanza, pero veíamos la gloria de Dios ahí se movía entre la familia. Bueno, en realidad puede parecer un poco gracioso, pero iniciamos sin ningún instrumento. Teníamos más que los instrumentos que Dios nos dio, que es nuestra voz, nuestras manos, nuestros pies. Nosotros le servíamos al Señor con tanto gozo, con tanta alegría, a pesar de que no teníamos ningún instrumento. Pero poco a poco fuimos añadiendo más y el primero que se añadió fue un teclado que por fe compró el pastor, porque en realidad ninguno de nosotros tenía la capacidad de tocar ese instrumento. Entonces nosotros hacíamos los servicios con el teclado, pero como nadie podía tocarlo, entonces nosotros hacíamos uso del metrónomo para llevar el tiempo, para que nosotros pudiéramos seguir con el ritmo y que no nos perdiéramos, ¿verdad? Momentos especiales. Era cuando empezábamos a adorar al Señor y era aquello tan precioso porque no teníamos instrumentos. Por eso los instrumentos no son tan necesarios, sino lo más importante es tener un corazón dispuesto para alabar y adorar al Señor, porque no teníamos instrumentos y la gloria del Señor descendía y nos tomaba, y eran aquellos cultos tan hermosos, tan preciosos, porque no nos distraía nada, pero estábamos pendientes también. Otra de las situaciones es que cuando la gente ya empezó a llegar, llegó uno, después llegó otro, ya llegaron más personas y pues eso nos alegraba bastante, nos emocionábamos cuando la gente llegaba. Creo que esos momentos son momentos especiales en el cual estábamos viendo el respaldo del Señor, que estando en nuestra casa podíamos nosotros alabar y recibir a la gente que ya estaba llegando. Llegó el momento pues que ya no cabíamos en la casa y tuvimos que salir. Fueron momentos gloriosos, hermosos, en los cuales sucedieron muchas cosas de bendición y siguen todavía pasando, ¿verdad? Lo que pasa es que uno no las cuenta o se queda calladito, pero siguen pasando muchas cosas hermosas. Bueno, se podría decir que fui yo al principio. Yo fui la primera directora y para mí era algo nuevo, como lo dije anteriormente, porque yo estuve participando en la alabanza en la congregación cuando estaba en Guatemala. Cuando llegamos acá también estuve participando, pero nada más estaba yo como el cuerpo de la alabanza. Pero este momento, cuando a mí me tocó estar al frente del grupo de alabanza, realmente fue impactante para mí. Aunque no teníamos instrumentos, pero era una responsabilidad muy grande, porque sabemos que no le servimos al hombre, sino que es para Dios. Todo lo que hacemos es para Dios. Ya después se fueron cambiando pues varios directores. Entonces ahí vamos adelante, siempre en la lucha, trabajando con todo el corazón que es para el Señor. Recordando esas visitas o los primeros hermanos que llegaban a la casa, un hermano que se llama Neri, que nos ayudaba con el transporte. Sí, también, ¿verdad? También Luis Cambi, que ahora no está con nosotros, pero él fue uno de los primeros también que llegó. También nuestra hermana Lorena. Uno de ellos también era el hermano José Coronado, que él llegaba ahí con nosotros ahí en la casa. Era un mover bien bonito de la presencia del Señor, porque la sala es pequeña a comparación de este lugar, y la gente que estábamos, pues cuando cantábamos lo oíamos cerquita, ¿verdad? Pero aquellos inicios yo me recuerdo que fueron
así como fueron pequeños, pero fueron gloriosos. Ahora esto es grande y las bendiciones también que tenemos ahora son grandes. El día 10 de febrero del 2010, bien emocionados porque Dios estaba añadiendo los que habrían de ser salvos, nos fuimos a rentar un lugar, por cierto que muy caro el lugar para nosotros que estábamos empezando, pagábamos 1,600 mensuales y teníamos que ajustar para el down payment y también la mensualidad. Estuvimos ahí un tiempo y resulta que el día que íbamos a iniciar hicimos mucha propaganda porque luego recién les mencioné al apóstol Josué Muñoz, esa fecha él volvió, pero pasó algo, cayó una nevada extraordinaria, no pudimos hacer nada, pues el templo era bonito pero no pudo llegar nadie porque no se pudo, solo nosotros llegamos, hicimos un esfuerzo para llegar pero no llegó gente y así Dios hizo tantas cosas en nuestro inicio, pero aquí estamos para la gloria del Señor. El cambio de salirnos de la casa, alquilar el primer templo, todo fue por fe. Decíamos nosotros que en la casa pues ya no cabíamos, teníamos que hacer bastantes movimientos para que la gente pudiera estar en la casa y Pastor tenía aquel temor de que la gente se fuera a quejar porque miraban carros y Pastor lo ha testificado. Entonces recuerdo yo que nos fuimos a ese lugar, pero salimos con fe y como la familia fue la que ahí en familia comenzamos nosotros a diezmar porque fue algo que se nos fue enseñando desde que nosotros éramos pequeños. Entonces nosotros aprendimos de que si esto era del Señor, nosotros teníamos que diezmar como adoptando en la casa espiritual que se estaba estableciendo en ese momento. Y algo tremendo que sucedió allá es que vimos nosotros que en aquella iglesia de la CLAC, ahí aceptó el pastor adjunto Melvin. Entonces nosotros tenemos buenos recuerdos de allá porque la familia Castellón es una familia que ha sido columna en este lugar y esperamos que siga siendo, ¿verdad?, por mucho tiempo hasta que Cristo venga. Pero ese traslado fue actuando en fe. El traslado. Bueno, pues eran expectativas diferentes. Nosotros en realidad no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar porque era algo nuevo para nosotros como familia, como iglesia. Y en realidad sí, nosotros esperábamos que llegaran bastantes personas porque se había hecho un proyecto de evangelización. Se salieron a entregar tratados, se le hablaba a la gente, se le decía. Pero lastimosamente, en ese día que nosotros iniciamos hubo una tormenta de nieve. Entonces fuimos pocos, pero no es en la cantidad de personas que el Señor se deja mover, sino que es en las personas que tienen el deseo de entrar a la presencia de Dios. Entonces ese era el deseo de nosotros. Teníamos unas expectativas grandes que llegara bastante gente, pero en realidad no llegaron bastantes, pero los que llegaron Dios hizo algo con ellos y con nosotros. Empezamos a ver las familias que empezaron a ser añadidas, como la familia Rojas, Mano Oscar y su familia, que llegaron luego. Por razones, como les mencionaba al principio, algunos ya se fueron por trabajo, regresaron a sus países, pero el Señor ha sido bueno. Después de estar ahí en tantas cosas que pasan, ¿verdad? Pero es importante decirlo, que si en ese lugar que era bonito logramos superarnos, pero ahí pasó un milagro. Y el milagro que pasó, ahora lo entiendo. Si Dios nos llama, Dios nos respalda. ¿Y por qué digo esto? Después de la siguiente semana de estar ahí, y llegó una hermana, quizás por unos flyers que hicimos, pero ella llegó, me dijo, yo creo que ustedes están iniciando, yo me congrego en una iglesia grande. Era una mujer muy sencilla y me entregó un sobre. Y cuando me entrega el sobre, entonces me lo eché al saco y me fui. Cuando llegamos a casa me quité el saco y me acordé que me habían dado un sobre y en ese sobre habían $3,200. Entonces Dios ha sido bueno. Ahí también en ese lugar se añadió la familia Flores. Freddy y Sol ha sido una bendición con nosotros, ellos están acá, pero luego ese lugar no tenía permiso para habitar como iglesia o para usarlo como iglesia y nos desalojaron de ahí. Fuimos a buscar otros lugares que son los lugares de una iglesia de morenos. Ahí nos recibieron, nos costó un poco, pero nos recibieron, pero pasaba algo. Y lo quisiera resumir. Cuando ellos tenían una actividad nos decían, ustedes no pueden estar aquí, nosotros tenemos una actividad. Y resulta que la actividad que ellos tenían era de 8 o 9 personas y nosotros ya éramos 40.
Entonces nos teníamos que ir a nuestra casa de regreso, pero ya no cabíamos en la casa, porque la sala de la casa era pequeña. Entonces volvió a regresar el hombre donde habíamos salido, porque le habían cerrado la iglesia, porque no llenaba los requisitos como iglesia, y nosotros regresamos. Pero nos rogó que regresáramos, que nos bajara el precio. Yo no quería regresar porque ya me sentía seguro. Traté de llamar a los hermanos que estaban ya más cerca de mí, que pues tomara una decisión para que no dijeran que yo lo hacía, porque el lugar donde salimos pues tenía parqueo, un lugar bien bonito. Pero resulta que al mes, cuando llega a la ciudad otra vez y cierra el lugar, otra vez, Padre Santo, volvimos a regresar con los morenos. Ahora, ¿con qué respaldo veníamos ahora? Entonces yo le dije al pastor que por favor nos abriera la puerta, que no nos había ido bien. Y me dijo, se las voy a abrir, porque yo tuve un sueño y que un río corría, pero no corría hacia abajo, sino de regreso. Y el Señor me habló y me dijo, estos son los hispanos que se fueron, no temas en recibirlos. Y nos recibieron nuevamente y volvimos a seguir ahí. A partir de eso, yo le dije a los hermanos, de aquí no nos movemos hasta que no tengamos un lugar propio. Cuando nos trasladamos de la Clark a la Greenwood, nosotros llegamos con esa expectativa que el Señor iba a ir añadiendo más personas, y vimos el respaldo del Señor porque poco a poco comenzaban a llegar más hermanos. Unos invitaban a otros invitaban a otros, y así fuimos creciendo. Bueno, por esos momentos fueron en la Greenwood, para serles honestos, porque en la Clark casi no duramos mucho tiempo, pero en la Greenwood, a pesar de ser un lugar, un sótano, igual estábamos todos unidos. El lugar nos hacía estar más juntos. Entonces la presencia de Dios se dejaba sentir de una manera especial, que nosotros estábamos en medio de la alabanza y pasaban a reconciliar, pasaban a aceptar, pero nosotros no queremos vivir de esos tiempos antiguos. Nosotros queremos tener nuevas experiencias, y eso es lo que estamos buscando. Entonces, en este lugar que el Señor nos ha regalado, nosotros queremos, de verdad, invitamos a todos los hermanos que nos entreguemos en la alabanza, que no nos importe si nos vamos a las mujeres, si nos vamos a desmaquillar, pero que tengamos ese deseo, esa entrega, para que nosotros podamos explotar en júbilo, en alabanza, en adoración. Ese es el deseo que yo tengo, como estar en el grupo de alabanza, como parte del grupo de alabanza. Esos servicios tan lindos que se dejaban ver en ese momento en la Greenwood, se dejen ver acá, aunque yo no estoy diciendo que no se vean así los servicios. Lo que yo digo es que hay una pequeña diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? Es de que como este lugar es más amplio, entonces, y por la situación que estamos viviendo en este momento, estamos más separados. Entonces no se puede provocar esa llama, esa explosión como se dejaba ver. Y sí hemos visto que sí han aceptado personas en medio de la alabanza, y ese es nuestro deseo, que así sea y siga siendo así. Hemos visto el respaldo del Señor a través de casi 11 años, cómo el Señor ha ido añadiendo hermanos. Aquí a la casa se han repartido volantes, se han invitado hermanos, y poco a poco la iglesia se ha ido llenando, y nos sorprende porque al principio entre la familia comentábamos, ¿cuántos vinieron ahora? 2. ¿Cuántos vinieron ahora? 3. Y ahora, cuando llegábamos a 10, wow, sentíamos que eran bastantes. Pero ahora vemos la misericordia de Dios, porque ahora hemos visto casa llena y le damos la gloria y honra al Señor. Hemos visto nosotros la mano del Señor ahí, porque hemos visto gente, y las añadiduras que estabas hablando, pues una añadidura es este templo, ¿verdad? Como poco a poco el Señor ha ido respaldando a Pastor en el sentido de las mejoras en este lugar, que es una añadidura que el siervo mencionaba. Entonces, esta añadidura nosotros la vemos y decimos, hace 11 años, ¿dónde estábamos? Mi nombre es Luis Guzmán y soy miembro de Casa de Refugio. Y ellos son mi familia, mi esposa Lucy Guzmán, mi hijo Luis Guzmán y mi hija Abigail Guzmán. Aproximadamente como 3 años. Venimos como en el mes de enero, eso es lo que recuerdo.
¿verdad? En esa fecha que venimos, mes de enero. Y hace 3 años estamos en Casa de Refugio. Ha sido una bendición estar en este lugar. La gloria sea para el Señor. Ha sido de bendición para mi vida porque me siento muy bien de servir en esta casa, ¿verdad? Es agradable servir, compartir con los hermanos, estar en comunión, darle una calurosa bienvenida, tratarlos como el Señor Jesucristo nos hubiera tratado a nosotros, ¿verdad? Como que si fuera Él que está en persona. Esa es la forma con la que tenemos que recibir a nuestros hermanos. Dios bendiga, hermanos, y todo aquel que está escuchando. Para mí es una bendición estar compartiendo este momento con ustedes. Pues mi nombre es Melvin Castellón, somos de Casa de Refugio, mi esposa, y tenemos 2 niñas y un niño. Que yo inicié en el año 2010, fue un 11 de septiembre, cuando Cristo llegó a mi corazón. Creo que ese día fue algo extraordinario lo que Dios hizo en mi vida, y continúa haciendo. Algo que uno no olvida, cuando Dios entra en nuestro corazón, no es que uno acepte a Cristo, no que lo acepte uno. Es una fecha extraordinaria para cada uno, creo yo. Ese día es algo maravilloso para mi vida, que yo recuerdo que nuestro pastor pastoreando en Trenton, la Clark Avenue. Pues yo recuerdo, sí, para mí fue una fecha que marcó, ¿verdad?, mi corazón, porque pues él estaba en hospicio y orábamos al Señor para que Él hiciera la obra maravillosa, ¿verdad?, que solamente Cristo puede hacer en el ser humano. Y para mí fue una fecha, ¿verdad?, que la tengo tan presente. El día que Él llegó, pues me recuerdo que pasó adelante y aceptó a Jesucristo en su corazón, y Cristo entró a su corazón, y para nosotros fue una fecha inolvidable que hasta la recordamos como que haya sido ayer, que el Señor ha hecho con Él y ha cambiado, ha transformado, ¿verdad?, nuestras vidas. Cristo, eso es maravilloso. Tener a Jesús en nuestro corazón es algo maravilloso. Amén. Definitivamente ahora creo con todo mi corazón que solo Cristo puede cambiar la vida del ser humano, digo, porque Jesús es el centro de todo el universo y Jesucristo es el que cambia el corazón del ser humano. Por mucho que el hombre busque aquí, puede buscar allá, pero Jesucristo es el único que puede cambiar la vida del ser humano. La cantidad de miembros donde ha crecido más definitivamente es aquí. Los que reconocimos paternidad en esta casa, en la Greenwood, eran aquellos de que sí amábamos la presencia del Señor, porque no importando el lugar, aquel lugar, hermanos, si usted no lo conoció, pero era un sótano en la Greenwood. Y la verdad que ahí nosotros teníamos que cuidar nuestro equipo de sonido, porque cuando llovía fuerte se entraba el agua y uno con plástico, no sé si se recuerda mucho de lo que yo estoy hablando, pero era algo bien tremendo, porque la lluvia llegaba y mojaba todo, y entonces había un olor a húmedo. Cuando la gente nueva llegaba, lo primero que hacía era como que el olor, ¿verdad? Entonces, los que permanecimos en ese lugar y estamos aquí, el crecimiento más se ha dado en este lugar, pero buena base venimos de la Gringo. Bueno, Dios los bendiga a todos. Me llamo hermano Eric Acevedo. Soy hermano en la iglesia que Dios nos me permitió congregar, la Iglesia de Cristo Casa de Refugio, Ministerios de Benecer, aquí en Hamilton, Nueva Jersey. Yo llegué a la iglesia, tenía aproximadamente 16 años, y Dios permitió que llegara a este camino. Primero no tenía conocimiento de la palabra de Dios, sí sabía que había Dios. Antes yo no era cristiano. Yo iba a una iglesia grande que todos nosotros conocemos, donde la mayoría de nosotros salimos, un lugar donde no nos enseña la verdad. Nosotros, mi mamá y yo, que aproximadamente que desde que empezó este templo, pues nosotros llegamos casi un año después. Entonces ya como 16 años, era joven. Llegué sin el conocimiento, sin saber ni siquiera oído canciones cristianas. Y Dios ha sido fiel y Dios ha estado trabajando mucho conmigo, sobre todo como todos nosotros, con nuestro carácter, con nuestro pensar, en nuestra forma de vivir, porque incluso cuando uno acepta a Jesús, ya es un estilo de vida, ya es un nuevo cambio. Esa es la transformación que Dios a través de su palabra nos cambia, hasta nos cambia nuestra forma de hablar y el expresarse. Y gracias a Dios, hasta hoy en día, aquí estoy sirviendo a Dios, para la gloria solo para Él, el Rey de Reyes y Señores, Señores. En el principio, cuando nosotros iniciamos en la iglesia Casa de Refugio, claro, siempre me pasan experiencias que a veces cuando uno viene iniciando en los caminos de Dios, siempre hay obstáculos en la vida. Vinieron personas a querer movernos de esta casa, de nuestra
otra forma de pensar, pero yo recuerdo también que nuestro pastor estuvo ahí dándonos el consejo por medio de la palabra de Dios, como un padre espiritual, que en ese tiempo vino unas personas a querer movernos de la casa, a querer decir, miren, pásense para acá, a querer poner en mal tal vez la casa, pero yo creo que Dios ha puesto un pastor para que esté al cuidado de su ovejas. Y nuestro pastor también salió a darnos el consejo de la palabra de Dios. Y digo, miren, no escuchen mal esta persona. A ver, no sé si tú recuerdas algo, ¿te recuerdas? Sí, es tremendo, ¿verdad? Porque cuando uno va empezando en los caminos del Señor, nuestro pastor nos ha dicho, ¿verdad? De que tal vez cuando estabas en el mundo no te hablaban, pero apenas vienes a los caminos de Cristo y empiezan a querer sacarte, ¿verdad? Donde estás. Entonces, así fue una de estas personas, la bendecimos en el nombre de Jesús, pero sí sabemos nosotros de que necesariamente nosotros tenemos que acercarnos rápidamente a nuestro pastor. Y me recuerdo yo de que dio un consejo muy sabio, dijo, no, dice, ustedes ya no le estén abriendo la puerta a esta persona, a ver, cierren puerta y es desde esa fecha para acá, ¿verdad? Nosotros hemos mantenido esa relación con nuestro pastor de que cualquier cosa, pues, se la dejamos saber a él, que ellos son nuestros padres y están para el cuidado de nosotros, para orientarnos. La responsabilidad más grande es el testimonio, pues muchos nos ven como el ejemplo a seguir y muchos nos ven como los errores que no debemos cometer. Así que son muchas las responsabilidades que tenemos, pero principalmente cuidar nuestro testimonio. Las bendiciones recibidas en la iglesia para mí tiene que ver sobre todo el amor de Dios, tiene que ver también el arrepentimiento y también Dios ha puesto en mi camino nuestros pastores, mis pastores, Dios los bendiga. Fuera de los caminos de Dios no hay nada bueno, no vamos a encontrar la paz, la felicidad que ahora, pues gracias a Dios que la tengo. Esas son las bendiciones que Dios me ha permitido en la iglesia. También recibí su palabra, que a través de mis pastores están enseñando, porque la palabra de Dios son verdad, son vida y son la paz que Dios quiere que uno reciba. Ser parte de la Iglesia de Cristo y ser parte del cuerpo de Cristo es un honor, es un privilegio que el Señor nos haya tomado en cuenta, su mano poderosa bendiciéndonos y ubicándonos en un lugar especial. Nos sentimos muy privilegiados que el Señor nos haya puesto en una casa verdadera, genuina, donde los 5 ministerios se mueven y el Señor pues nos ha bendecido dándonos un lugar especial como el cuerpo de Cristo, como servidores. Servimos en el área de la intercesión, donde los niños también. Como cristianos, todos tenemos responsabilidad, ¿verdad? Cuando venimos a los caminos de Dios, Dios tiene una demanda para cada uno de que nosotros tenemos que entregarnos cada día más a Él, ¿verdad? Y esa responsabilidad yo creo que es de testificar, el testimonio, nuestra forma de vivir. Yo creo que es una de las responsabilidades que cada uno deberíamos de dar, ¿verdad? Yo creo que es algo muy esencial, muy importante en la vida del cristiano, dar ese testimonio. Desde que nosotros aceptamos a Cristo, dice la palabra de Dios que ha sido trasladado del mundo de las tinieblas al mundo de la luz, a un reino diferente. La palabra de Dios nos dice allá en primera carta de Pedro 2:9 que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes, nación santa, un pueblo escogido para el Señor. O sea que cuando nosotros sabemos, ¿verdad?, en dónde Dios nos tiene, nosotros definitivamente debemos dar un testimonio diferente, un testimonio de reyes y sacerdotes, ¿verdad? Nuestra forma de vivir, el tener a Cristo en nuestro corazón nos compromete a nosotros caminar diferente todos los días, cada segundo de nuestra vida. Es dar un testimonio diferente, una vivencia con el Señor, ¿verdad? Y para eso es un proceso que nosotros debemos ir meditando en la palabra, porque la palabra es la que a nosotros nos va a ir formando, ¿verdad? Y una de las responsabilidades que podemos ver en la palabra de Dios, de congregarnos, dice la palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, es el apóstol Pablo. Y lo invité y le di la dirección y él vino. Y cuando él se paró ahí en la entrada, me dijo, ¿y aquí cuánto pagas? Yo le dije, pues, un poquito más de 1,000. Entonces me dijo, ¿me estás diciendo que esto es de ustedes? Yo le dije, sí. ¿Cuántos años tienen que ustedes nacieron como iglesia? Yo le dije, 6 años. Ahí en esa columna me dijo, dio vuelta y me dijo, yo también soy asesor financiero. Y si hubiera sido conmigo, yo no te presto dinero para que compres este lugar.
Y te digo por qué. Porque tiene que haber una ascendencia de 0 a 10 años para ver cómo están las entradas de diezmos y ofrendas. Yo no te hubiera dado nada, pero estoy frente a un milagro. Y esto lo tiene que saber la gente, y por eso decidí testificar hoy. Esto lo tiene que saber la gente. Y tienes que escribir un libro para que las próximas generaciones sepan lo que Dios puede hacer con un emigrante